Vamos a presentar el capítulo 14 de esta obra de Alessandro Baratta, Criminología crítica y crítica del derecho penal. Se trata de un capítulo en el que va a hablar de la cárcel y la marginación social. En este sentido comienza por presentar una serie de características que presenta la cárcel independientemente del país y del contexto histórico en el que estemos hablando. En este sentido dice que la cárcel es contraria al fin de reinserción social que la motiva. Esto se da por una serie de factores que señala el autor, entre ellos la afectación física de las personas privadas de la libertad, los maltratos, la violencia, la denigración, la despersonalización que se hace de ellos. Todo esto genera una situación en la cual las personas se ven muy afectadas y atenta contra la reinserción. En este sentido también dice el autor que hay una subcultura carcelaria dentro de las instituciones que tiene que ver con estrategias de supervivencia ligadas a la violencia, a la defensa del territorio. Todo esto aleja a la persona que está privada de la libertad de la reinserción porque el modelo social queda muy distante. La segunda consideración que hace el autor tiene que ver con la relación entre el detenido y la sociedad. En este sentido, el autor dice que hay una raíz de exclusión que es muy difícil de erradicar y que atenta contra esa reinserción que hablábamos antes. En este sentido, hay una sociedad que excluye y una persona, un detenido, que es excluido. Entonces, es muy difícil torcer esa relación de exclusión, por más que la persona egrese del penal. Dice el autor que no se puede excluir e incluir al mismo tiempo. Ahí habría una especie de contradicción. En este sentido, la cárcel refleja una serie de características negativas de la sociedad, reflejaría lo peor de la sociedad en esa exclusión, en ese odio y en esos espacios de reclusión y de apartamiento. Reinaría el egoísmo, la violencia, la ilegalidad, los aspectos más negativos de la sociedad. Entonces dice el autor que primero se debería educar a la sociedad porque lo que está mal es el contexto en el cual se desarrolla la sociedad y en el cual se tejen las relaciones sociales, y entonces no se puede hablar de reinserción si lo queremos reinsertar a un sistema que ya funciona mal. La tercera consideración que hace el autor tiene que ver con las reformas carcelarias que se hicieron tanto en Italia como en Alemania. Y bueno, menciona algunas características de esta reforma y los aspectos positivos. Y dice que las reformas se equipararon al resto de la sociedad el trabajo que realizan las personas privadas de la libertad dentro de los penales. En este sentido dice que bueno, al haber mayores tareas y mayores tareas útiles, los presos logran mayores índices de reinserción o aunque sea de acompañamiento de la sociedad. Otra característica que señala el autor tiene que ver con las aperturas de los penales al exterior. Dice que si bien esto no se hizo a gran escala, es como un pequeño agujerito por donde comienza a entrar la luz. Es muy importante que haya actividades que impliquen que personas comunes y corrientes, civiles, se acerquen a los penales, interactúen con las personas privadas de la libertad, porque eso ayuda mucho a la reinserción y acorta esas distancias que hablábamos antes. El cuarto apartado que menciona el autor tiene que ver con el mercado de trabajo y el sistema punitivo y la cárcel, o sea, sería la relación entre estos tres elementos, ¿no? Lo que dice el autor, que hay un sistema de exclusión que es inherente al mercado de trabajo, o sea, lo que desarrolla la idea de que la exclusión forma parte del sistema de producción. Entonces, la marginación social es la que provocaría o causaría mayores índices de criminalidad. La pena vendría a ocuparse de aquellos sectores que habrían quedado originariamente excluidos. Esto tiene que ver con la reserva de trabajadores que necesita el sistema de producción capitalista. Entonces necesita una reserva de trabajadores desempleados, que para el autor eso generaría mayores índices de criminalidad, y la cárcel no sería el mecanismo para solucionar ese desequilibrio. Otra de las consideraciones que hace el autor en este texto, en este capítulo, tiene que ver con el éxito de las investigaciones críticas en materia carcelaria.
Por un lado dice que si bien no cambió nada, porque los penales siguen funcionando mal y siguen funcionando como siempre, o sea, en el plano práctico y concreto no hubo cambios radicales, sí lo hubo en el cambio epistemológico, en los cambios teóricos, en el cambio de enfoque. Dice que a este respecto es irreversible. El cambio de mirada sobre las instituciones carcelarias ya no tiene vuelta atrás. En este sentido dice que primero ya no es posible seguir ocultando la pregunta por la función que cumple la cárcel, la función social que cumple la cárcel, porque a todas luces ya ha quedado al descubierto que no cumple el propósito para el que fue creada. La segunda cuestión, y ligada a esta que acabamos de mencionar, tiene que ver con el origen de la justificación de la prisión. Dice que el origen podría ser basado en una cuestión idealista, vinculada al fin de la pena. Dice que esto es lo que primó en los estudios penales. Generalmente se hablaba de cuál sería el fin de la pena, si sería una cuestión retributiva, si sería una cuestión de prevención social o si sería una cuestión de reinserción. Todas estas justificaciones de la pena, dice el autor, conformaron un mix que a veces utilizaba argumentos de una justificación combinados con la de la otra, siempre primando la reinserción social como estatus más alto de la prisión. Pero sin embargo, esta idea de que la pena viene a reprimir el delito o viene a hacer algo con los índices de delincuencia ha quedado totalmente desacreditada por las estadísticas. En este sentido dice el autor que otra explicación puede ser rastrear históricamente la función social que tienen los penales. En este sentido, los sistemas punitivos aparecen ligados a las relaciones de producción. Entonces, la cárcel tendría un papel fundamental en la producción y control de la clase obrera, de esta clase obrera que funciona a modo de ejército de reserva, de la mano de obra. Entonces el autor dice que acá se genera una crisis muy grande cuando se intenta fomentar el sistema carcelario, el sistema punitivo e inflar la cantidad de gente que está en la cárcel, porque se genera una crisis de orden público y esto representa un gran daño cuando la opinión pública, la imagen que tiene la sociedad de las personas que quedan privadas de la libertad está vinculada a un deterioro del Estado de Derecho, lo que conforma una idea, una gestión autoritaria de las relaciones sociales. Entonces, bueno, lo que propone el autor es intentar romper estos discursos idealistas para que no quede dividida la visión respecto de la cárcel en la clase trabajadora, ¿no? O sea, que no quede dividida respecto de las personas que son explotadas, subexplotadas o marginadas de acuerdo a la mirada que tienen del otro. Bueno, estas son algunas de las ideas que plantea el autor en este capítulo 14 de este texto.